presentes. Quiero agradecer al colectivo Bicentenario nuevamente por traerme aquí a una mesa para poderles comentar lo maravilloso que es la lectura. En realidad yo vengo aquí como lectora y a mí me encanta leer desde muy niña y trato de compartir mi pasión a mis alumnos y a quien quiere escuchar. El libro me ha parecido realmente muy interesante. Hay una franja que divide la historia de la ficción. Es una franja en realidad muy estrecha, muy delgada. Cuando yo les explico a mis alumnos cuando trabajamos producción de textos y les digo cuál es la diferencia entre un cuento y una noticia o una crónica o un reportaje, la diferencia que hay es la realidad. La crónica, la noticia, también te cuenta una historia, con detalles muy macabros, tal vez, ¿no? Pero el cuento te está contando una ficción, todo es irreal. Sin embargo, allí hay que ver la debilidad de esta franja, porque este libro me ha parecido un cuento maravilloso. Obviamente es realidad, ¿no? Es parte de nuestra historia. Lo que nos habla aquí acerca de los arrendires, que en realidad son un grupo que nos trajo a nosotros un hito en la historia, para nosotros como lectores de la obra, en realidad son personajes. Y me gustó mucho que comenzara con la muerte de este señor, porque me hizo recordar las crónicas que hace Gabriel García Márquez, ¿no? Ya desde Crónica de una muerte anunciada, o la que hace de Itín, allí también estamos viendo parte de la historia, pero con esta línea delgada de la verosimilitud. Te lo cuento de tal manera que parece realidad. Y aquí me lo cuenta de tal manera que parece ficción, pero yo sé que me está hablando de un hecho histórico. Sin embargo, está tan bien narrado que yo podría apostar que es la mejor ficción que me han contado. La manera en que los personajes se entremezclan conmigo, como yo los he podido extrapolar dentro de mi vida personal, también es muy importante, porque esta parte de la reforma a mí personalmente me tocó porque mi abuelo también trabajó de esa manera, ¿no? Mi familia es de Cañete, pero mi papá nació en otro lado. ¿Por qué? Porque mi abuela acompañaba a mi abuelo en estas faenas de trabajo, y él nació hasta China. Y así, ¿no? Él me logró contar, porque yo le estaba comentando el libro justo hoy día en el desayuno. Le comentaba a papá: mira, ¿sabes qué? Estoy leyendo esto y he podido sentir lo que el abuelo por allí mencionó en alguna ocasión. Pero es hasta que tú lo extrapolas a tu vida que realmente te das cuenta lo maravilloso que puede ser un libro. Aquí yo le voy a pedir permiso al autor para en algún momento tal vez usar algunas de sus pequeñas historias como ficciones en el momento de narrar. Acabo de sorprenderme con esta obra. Tal vez en algún momento me gustaría a mis alumnos poderles comentar sobre esto. Yo lo recomiendo mucho para los profesores de historia, que una forma muy didáctica es llevarles este tipo de escritos, que van más allá, ¿no? La crónica periodística es todo un género literario. Va mucho más allá de lo que podría ser de repente ponerlo dentro de un estereotipo, ¿no? De que la historia solamente escribe pues libros expositivos, cuando en realidad la historia se alimenta de la narración. Y yo creo que por eso estoy sentada aquí, ¿no? Porque yo lo he podido examinar dentro de ese plano. La construcción de los personajes es maravillosa. Creo que eso de repente es lo que le está faltando a las ideas a nuestros escritores de teleseries, ¿no? Ahorita que los chicos comentan mucho, ¿no?, sobre las historias de Netflix, ¿no?, que hablan de La Casa de
papel, que por aquí, ¿no? Que cuentan historias muy truculentas, cuando no se dan cuenta que nuestra historia del Perú está cargada de eso. Pero cuando ellos les mencionan la palabra historia es como que les abomina, ¿no? Porque como que hay un cambio de paradigmas, ¿no? Donde todo lo educativo es aburrido, o todo lo educativo no tiene que ver con mi realidad, con mi entorno, con mi persona, cuando no es así. La historia está plasmada de eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en Villa El Salvador nosotros somos cargados de historia, ¿no? Lo que le pasó a María Elena Moyano, que puede parecer un thriller, en realidad que es algo que sucedió aquí en Villa El Salvador. Entonces, la historia está presente y debe ser muy cercana a los estudiantes. Lo que les decía con respecto a esto, que se puede hacer una muy buena teleserie con este argumento. Y eso es de repente lo que le falta, esa creatividad. Porque de ninguna manera, o sea, yo viéndolo desde el aspecto de lectora simplemente, sin conocer o tener ningún apego hacia un estudio de tal magnitud, simplemente leyéndolo desde ese plano, puedo disfrutar de una buena historia, de una buena ficción. Me imaginaba yo hacer una teleserie con este argumento. Me imaginaba cómo se podría construir los personajes. Me tocaba muy profundo esto de... Por ejemplo, me impactó mucho el personaje de la hermana, que es lanzada desde un balcón, ¿no? Desde una ventana, había sido lanzada, y que ahora es parte de la historia de ese lugar, perdón, porque ahora lleva a un colegio su nombre, ¿no? Y es recordada de esa manera, ¿no? Por las alteraciones mentales que ella tenía, pues no se pudo defender. Me imagino lo difícil que debió haber sido toda esta historia. Todo el trasfondo doloroso que hay tras ella, las muertes, cómo el abuelo no volvió a ser el mismo, no volvió a tocar su instrumento musical. Eso está poético, pues. En realidad que estoy fascinada. Es un texto que se puede leer tranquilamente, y hasta incluso podría confundir yo a mis alumnos con que es parte del boom, porque sí, tiene mucho de ello, pero estamos hablando de historia. O sea, eso es para mí lo mágico, ¿no? Que estamos hablando de algo real, sin necesidad de meter algún elemento mágico como que los hacían los del boom, ¿no? Nadie se fue volando, como Remedios la Bella, que se fue volando. No, aquí por ejemplo el personaje, que es similar, ¿no?, a Remedios, es lanzado desde una ventana porque tenía alteraciones mentales, y es recordada ahora porque hay un colegio con su nombre. Esa es historia, es real. Pero si nosotros lo vemos desde otro plano, desde el plano de la literatura, desde el plano que te estoy contando una historia, que te estoy comentando, es realmente una joya de la ficción. Y esa franja yo quería comentarles el día de hoy. Si ustedes disfrutan de un buen libro de ficciones, si les gusta leer cuentos, van a encontrar dentro de esta obra esa maravilla que nos da la narración, de poder transportarnos a una realidad inhóspita, pero con la joya, con el agregado, con el valor agregado, de que no estamos hablando de una ficción, sino estamos hablando de una realidad que pudo haber sido la de tus abuelos. ¿Me entienden? Esa es la sorpresa que encuentras en este libro, de que estás viendo eso, ¿no? Yo le pediría al autor que siga escribiendo sobre la historia. No, a él le ha tocado personalmente, ¿no?, porque está hablando de su abuelo. Hay fotografías familiares, ¿no? Y que eso es lo más hermoso, creo, porque creo que ningún ilustrador, yo ilustro libros, y creo que ningún ilustrador podría llegar a esa magnitud de la realidad, ¿no? Como yo me imaginaba los personajes y de pronto ver la fotografía de los personajes reales, ¿no? Y observar con detalles, ¿no? Por ejemplo, verlos en medio de ese lugar, ¿no?, sin zapatos, a la señora con esa expresión, con ese gesto, cargando al bebé. Esas imágenes son inolvidables. Realmente espero que continúe el autor con esto. De por sí le ha tocado, como le digo, personalmente, porque es una historia familiar. Pero ¿por qué no ocuparse de otros puntos, ¿no?, de la historia? Porque no he leído el otro libro, no he tenido la oportunidad de leer el otro libro que he escrito, pero puedo decir que por esta obra, que el autor tiene toda la posibilidad de seguir narrando la historia del Perú, pero acercándola a tal punto del goce que tienen los lectores de ficciones, como yo, ¿no?,
y de verdad lo recomiendo mucho. Sinceramente no se van a arrepentir. Si a ustedes les gustan las historias de Netflix y disfrutan de esto, y como también disfrutan de las historias de los abuelos, ¿no? Yo me quedo con esa imagen y en algún momento la dibujaré, la imagen del instrumento allí abandonado y que dice que en algún momento desapareció. Por ejemplo, en esa parte es donde yo encuentro la magia de la narración. Estuvo mucho tiempo abandonado, ¿no? El instrumento del abuelo colgado en la pared, hasta que un momento desapareció. No se sabe cómo. No entra ahí. Y esa justamente es la magia de la literatura. De no explicar mucho, no yo voy a decir, no, de repente por ahí estaba pasando un primo, ¿no? O la persona que hacía limpieza lo vio muy viejo, lo vio lleno de insectos, no, simplemente dice desapareció. Me hizo recordar el cuento de Rashomon, donde dice, no, en el final, justo en la última línea, dice, no, y de pronto el hombre desapareció. No sabemos qué pasó con el personaje, simplemente desapareció de escena, ya no está. Y eso fue lo que pasó, creo que con el espíritu alegre de la abuela. Ahí está plasmado en un objeto. Esa es la magia que tiene el narrador. Eso es lo que yo les vengo a hablar, ¿no? Como lectora, es un libro altamente recomendable porque tiene eso. Y sorpréndete porque esa es tu historia. Y porque nosotros también somos personajes históricos. Aquí sentados en este momento vamos a seguir continuando nuestra historia. Eso es lo que yo le digo a mis alumnos. O sea, tú ahorita eres un alumno que es uniformadito, aquí con tu cuaderno, rellenando lo que yo escribo en la pizarra, pero en algún momento tú vas a hacer historia. Desde tu asiento, desde tu carpeta, tú vas a llegar a ser alguien muy importante. Así no aparezcas en los periódicos o no seas recordado, vas a ser alguien importante para quién, para tu familia. Van a hablar del abuelo, de la abuela y van a contar una historia. Y esa historia es la historia del Perú. La historia real. Está cargada de muchas vidas y es de la vida de nosotros, los seres humanos de a pie. Entonces los invito a gozar, a disfrutar de este libro y también los invito a ser parte de esta historia. Muchas gracias.